muy cómodos y aún así pues llegamos a la última carrera en Uruguay con opciones de ganar, ¿no? Entonces yo creo que mostramos un buen ritmo, teníamos un equipo para ganar pero no lo conseguimos, así que este año esperemos pues hacer mejor las cosas todavía e intentar luchar por ganar el título hasta el final al ¿Vais a menos. por ello? ¿Estás convencida? Sí, lo intentaremos, pero también no hay que fliparse, ¿no? Porque ganamos esta carrera, Los pies en el suelo, ¿no? empezamos fuertes, pero no quiere decir nada, ¿no? Aquí en este campeonato además todo cambia muy rápido. Ahora con el cambio de formato también es muy difícil acceder a la final porque te va mal la Q1 y prácticamente es imposible, aunque tengas una buena Q2, llegar a la final. Entonces, y además en una modalidad de contacto no solo dependes de ti, sino también de un poco las locuras que hagan los otros, así que no es fácil, hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando pues muy duro e intentar tener opciones hasta el final, es lo que queremos este año. Oye, antes de llegar hasta aquí, hasta el día de hoy, has recorrido un largo camino, ¿no? Que empieza con 4 añitos más o menos subida a una moto, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios tan peque? Pues empecé a los 4 años a montar en moto por tradición familiar. Mi padre era trialero, muy malo por cierto, pero le gustaba mucho. Siempre ha sido un gran aficionado tanto a los coches como a las motos, al mundo del motor. Tengo un hermano mayor que tenía una moto de trial y allí pues con su moto empecé yo. Luego hicieron pues un trial, una carrera del Campeonato de Cataluña en mi pueblo y allí pues mi madre animó un poco a mi padre a que me apuntara. Corrí, hice la última, pero se ve que lo pasé muy bien y al año siguiente ya empecé pues, a hacer todo el campeonato y bueno, fue una cosa muy progresiva. Empezó como un hobby y cada vez fue algo más serio, empecé a hacerlo bien, gané un campeonato de España con los chicos, con la 125 y luego pues empecé a correr el Mundial Femenino en el 2000, luego también empecé a correr el Mundial Masculino en el 2003 y bueno, al final acabó siendo mi profesión, ¿no? Y luego pues llevaba muchos años en el trial haciendo siempre lo mismo y yo soñaba con correr el Dakar algún día. Fue así como empecé a hacer enduro para prepararme para el Dakar, en una modalidad totalmente distinta y coger velocidad. Y en 2011 hice mi primer Dakar y bueno, he hecho muchos años el Dakar en moto y ahora estoy un poco empezando esta etapa en las 4 ruedas. Coches. Luego hablaremos de ello. Pero imagino que cuando empiezas a competir con tanto chico, tú te sientes un poco bicho raro, ¿no? Porque, joder, es como soy la única chica. Sí, pero yo no me daba cuenta, ¿eh? Para mí era algo... No eres consciente del todo, ¿no? No, o sea, he tenido que vivir cosas más desagradables quizás de más mayor que cuando era pequeña, ¿no? O cosas que me cuenta mi padre que decían los padres. Pero yo creo que los niños, cuando eres pequeño y el resto de niños además, yo creo que hay mucha inocencia, no hay maldad y al final yo me sentía uno más. Para mí no era nada raro. Quizá fue ya de más mayores que empezaban a ver como envidias o tal, pero de pequeños nunca hubo ningún problema. Sí es verdad que bueno, mi padre escuchaba a los padres decir que no te engañe la niña, haz lo que quieras, pero tal. Esas cosas sí, pero yo no me daba cuenta. Claro, al ser tan pequeña. Lo que comentabas, ¿no? Que cuando has ido creciendo y has ido pues, ya adentrándote en este mundo, has tenido que convivir con envidias, con machismo incluso en este mundo. He tenido que vivir de todo, pero yo creo que cualquier deportista de élite durante su carrera ha tenido que aguantar muchas cosas. Al final es parte de como la gente en su trabajo, imagino, ¿no? También a veces siempre tienes un jefe que no te gusta, pues es un poco lo mismo. Pero en mi caso, en un mundo tan de hombres, fue difícil. Ahora está mucho más normalizado, pero cuando yo empecé era un poco el bicho raro y he tenido que vivir muchas situaciones de todo tipo. O sea, desde comentarios de rivales, que no era lo normal, porque yo creo que al final pues, tengo el respeto de mis rivales, jefes de equipo, tratos en equipos, he tenido que vivir un poco de todo. Lo que comentabas, ¿no? Queda muchísimo camino por recorrer en este mundo del motor que es de hombres, o sea, estaba concebido así, ahora ya no. Cada vez hay más presencia de mujeres, no solo pilotos, sino en los equipos. Y ese es el camino, ¿no? Hay que seguir por ahí. Sí, hay que seguir trabajando. Yo sí que ahora noto que está mucho más normalizado, que las que vienen detrás lo tienen un poquito mejor, que es algo de lo que yo me alegro mucho, haber ayudado en esto.
pero sí es verdad que tenemos que seguir trabajando y bueno, yo creo que, por ejemplo, el trial, que es donde yo empecé, ahora ves el nivel del trial femenino ha crecido mucho, tienen más ayudas, o sea que al final tenemos que ser positivos, optimistas, las cosas van mejorando, pero sí es verdad que a lo mejor no tan rápido como nos gustaría. Tú que has estado tantas veces en el Dakar y demás, ¿hay machismo en el Dakar? Hay machismo en todos lados, pero La sociedad en la sociedad en general, pero por suerte cada vez menos y yo creo que también, yo en mi caso, al menos a base de resultados y bueno, de los años, creo que me he ganado el respeto un poco del resto de pilotos, de compañeros, de equipos. Yo creo que al final con trabajo acabas demostrando que no estás allí por el hecho de ser chica o... Que son comentarios que muchas veces estás aquí, en el periodismo mismamente, que yo también lo vivo, no, es que estás aquí por ser chica, ¿no? Son cosas que... Pasan, pero yo creo que al final, cuando demuestras que vales por tu trabajo, por tu profesionalidad, al final pues yo al menos noto que me he ganado el respeto. Quizás es verdad que es injusto que te tienes que ganar el respeto, ¿no? Parece que tenemos como que demostrar, siempre hay que demostrar ¿no? Que más nosotras. Pero yo al menos ahora me siento muy cómoda y no noto que haya machismo ahora mismo. Pero sí es verdad que durante muchos años me he tenido que currar quizá más que mis compañeros. Y hacer una especie de coraza, ¿no? Y a veces hacer un poco de oídos sordos sí, bueno. y decir, bueno, esto lo voy a omitir y lo voy a obviar. Siempre hay comentarios desagradables, desafortunados. Yo recuerdo comentarios que seguramente ahora están como súper mal vistos, ¿no? Pero han habido épocas en las que, bueno, pues he tenido que escuchar muchas cosas. Por suerte las cosas cambian. Yo creo que la gente joven también en ese sentido está mejorando mucho. Estamos concienciando más desde más pequeños a la gente, ¿no? El Dakar que se corre en Arabia es un país que limita bastante los derechos. Tú cuando vas allí y demás, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo vives? ¿Te sientes bien allí, libre? Yo creo que es un poco injusto que yo de mi opinión, porque al final estamos en una burbuja, ¿no? Y realmente no llegamos a descubrir la cultura, no conocemos a la gente. Al final, este año, por ejemplo, nos llevaron directos al Vivac por los problemas un poco de los atentados que hubieron el año pasado y estuvimos en la burbuja desde el inicio de Dakar hasta el final. Entonces, realmente no compartes con la gente de allí, ¿no? Si hemos tenido algún problemilla, recuerdo el primer año que nos intentaron atropellar en la etapa, pero no por el hecho de ser chicas, sino porque el piloto que venía detrás también le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, pero en el Vivac estamos bien, o sea, al final te mueves con la misma gente, no te das cuenta de realmente dónde estás y la verdad que también te encuentras con gente en las dunas animando, o sea que de momento no he tenido ninguna mala experiencia. ¿Iban a atropellaros intencionadamente? Sí, sí, totalmente. Madre mía. Pero bueno, que esto al final debía ser un loco que no sé. Que hay en todos los lados, ¿no? Que estaba enfadado, a lo mejor tenía allí los camellos y estaba enfadado que el Dakar pasaba en su jardín, ¿no? Al final, bueno. No sé. Este Dakar, el último que has corrido, ¿el más duro igual para ti? A nivel psicológico yo creo que sí. Te pasó absolutamente de todo, sí. ¿no? El más duro creo que fue un año en moto también, que tuve problemas mecánicos y fue muy duro de acabar porque hicimos toda la noche con Miguel Puertas, que era mi compañero, que me estiró con una cuerda y hicimos 25 horas seguidas de etapa para llegar y volver a salir durmiendo una hora. Ese quizá fue el más duro y ha habido Dakars también más duros a nivel deportivo, físico, muy, muy duros, pero sí este año... aventuras hemos tenido cada día, ¿no? Creo que podría escribir un libro solo de este Dakar. Por favor, entonces, me encantaría. El segundo día ya problemas, acabamos de noche y ha habido varios días de acabar tarde, luego impotencia, ¿no? Sobre todo el accidente que se rompió algo en el coche y te encuentras dando vueltas a 150 casi y el coche no para a esa velocidad y bueno, luego ya la aventura fue intentar acabar, que tuvimos la suerte de acabar muy justos de tiempo, pero pudimos acabar y nos ha pasado de todo, ¿no? Porque luego, además, cuando pasa algo así, los mecánicos trabajaron como locos para volver a salir, pero cada día íbamos arrastrando problemas
y fue una aventura hasta el último día, pero al final también cuando acabas un Dakar así realmente te da también mucha satisfacción, ¿no? Porque creo que mucha gente con el accidente que tuvimos se hubiese ido para casa. Totalmente. Nosotros estuvimos 10 minutos un poco aturdidos y luego al cabo de un rato empezamos a mirar el coche. Al principio nos abrazamos con el copy pensando que estábamos fuera del Dakar porque nos pegamos una leche muy fuerte, pero luego empezamos ya a pensar, a ver el coche. Bueno, las barras están bien. Bueno, es que admiro totalmente que tú tengas ese accidente y de repente a los 10 minutos ya digas, bueno, vamos a mirar el coche, en vez de asustarte, final, ¿no? Que es lo que haría una persona, no sé. Bueno, vosotros es que estáis muy acostumbrados al riesgo. Obviamente te asustas porque eres humano. Al principio, cuando estás rodando, piensas que te vas a hacer daño, que si pegas contra algo, estás ahí intentando a ver cuándo para. Y luego ya, pues esto, cuando nos recuperamos un poco, pues fuimos al coche a ver las barras están bien, que es normalmente, si las barras están mal ya no te dejan seguir, por seguridad obviamente. Y luego empezamos a ver que todo lo que estaba roto eran piezas que más o menos, pues si el camión las tenía, podíamos cambiar y podíamos hacer una ñapa rápida. Y hicimos una chapuza porque íbamos con un amortiguador que no tocaba atrás, el coche iba así, acabamos sin frenos, sin luces. Fue una aventura porque además esa etapa era toda de arena. Hicimos, creo que era 330 de etapa, el accidente fue el kilómetro 30, faltaban 300 kilómetros. Hicimos 170 de día y el resto de noche y era todo dunas. Entonces, las dunas de noche sin frenos y casi sin luces fue espectacular. Duro. Pero cuando acabas un día así, el resultado de este Dakar no fue bueno, pero la satisfacción personal de acabar algo así, pues es grande. Tienes que contar siempre también para el Dakar con ese factor suerte, ¿no? ¿Te consideras una persona con suerte? Creo que en el Dakar te la tienes que trabajar un poco, pero sí es verdad que yo soy más de no tener mala suerte, porque sí es verdad en el Dakar una piedra, cualquier cosa te puede dejar fuera. Pero también yo creo que también he acabado todos los Dakars, sobre todo en moto, que es muy fácil caerse, muy fácil que pasen cosas, porque también me conozco muy bien, intento, aunque también me caía, pero intentar no sobrepasar tus límites el día que ves que a lo mejor no es una etapa para ti, saber aflojar, saber apretar los días que toca. Entonces yo creo que eso es lo que se me ha dado bien en el Dakar. Gestionarte a ti misma, ¿no? Por así decirlo. Y este año es verdad que nos pasaba de todo, pero bueno, hay que saber superar también los años complicados y bueno, este año ha sido uno de los más complicadísimos, ¿no? ¿Y en 2024 cómo lo ves? Pues el Dakar no lo sé, ¿no? Porque al final también ahora mismo con el cambio de reglamento están los coches, los T1 Plus, que son estos 4x4 con rueda más grande, nuevos, más suspensión y ahora hay mucha diferencia de coches, ¿no? Es lo que me gustaría para el año que viene, pero obviamente el presupuesto que hace falta para ir con un coche de estos es mucho y ahora hay que trabajar todo el año para intentar conseguirlo y poder ir al Dakar con un T1 Plus, porque yo creo que lo podemos hacer bien y espero pues tener esa opción, esa oportunidad y poder ver realmente hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque tienes ese material necesario, por así decirlo, ese coche. ¿Qué objetivos realistas se plantea Alaia? Pero hace falta un coche de estos para intentar, pero yo creo que un top 10 es posible. Y ahora hay un nivelazo alucinante, pero al final el Dakar también no es solo velocidad, es gestionar la carrera bien, no fallar, no perderse. Entonces, yo creo que con el Copy ahora tenemos un buen equipo y bueno, ahora falta pues encontrar los medios para intentar tener un coche así y ver realmente por nivel hasta dónde podemos llegar. Seguro. Para conseguir todo lo que has conseguido tú, has tenido que sacrificarte muchísimo. Por ejemplo, leía el otro día que creo en 2021 no cenaste en Nochebuena con tu familia solo por no es que tengo que ir al Dakar y no puedo cenar con vosotros. Eso es sacrificio. Sí, el año del COVID, yo recuerdo sobre todo el primer año mío en coche, que me costó mucho encontrar el presupuesto. Además, tú el Dakar obviamente lo pagas antes ya y los sponsors, si no vas por el COVID, les da igual, no te pagan
Y entonces pensaba, como no vaya al Dakar, o sea, tengo que venderme la casa para poder pagar el Dakar, que además no voy a ir. Hipotecada, ya te veías ahí. Entonces, obviamente, no hubo navidades. Recuerdo que a mi pareja, a mi novio, le hice hacerse una PCR antes de venir a casa a pasar las navidades conmigo y fue muy estresante, ¿eh? Lo recuerdo muy mal, o sea, lo pasé muy mal y este año cuando dijeron que no hacían ni PCR ni nada, me alegré mucho. Además, ese Dakar pillamos todos el COVID durante el Dakar. Recuerdo un día que mi copy, llegando de la etapa, me dice, no estoy muy fino, tengo fiebre, le hice la prueba, dio positivo y yo toda chula, no, yo estoy bien, tal. Al día siguiente yo también y medio viva que estaba con COVID. Qué bien que hayamos ya vuelto a la normalidad, Sí, que la verdad podamos que sí. hacer ya vida normal, ¿no? Ese año, creo que es ese año que tienes la enfermedad de Lyme. En 2020. En año del 2020, un COVID, año, sí. y ahí también llegaste muy justita al Dakar, porque eso fue que te chupó la energía, por así decirlo. O sea, Sí. no te podías ni mover. ¿Te planteaste no ir ese año al Dakar? Por supuesto. La enfermedad de Lyme yo es lo más duro que he vivido en mi vida, sin duda. Y ya no solo me planteaba no ir al Dakar, sino me planteaba qué vida me esperaba. O sea, la gente no es consciente del peligro de esta enfermedad, de las garrapatas. Y bueno, fue el peor año de mi vida, sin duda. En 2020 pues, empecé a encontrarme mal, a estar cansada justo después del confinamiento, que empezábamos a salir y a entrenar y tenía además pues, síntomas súper raros. Incluso pues, me asusté mucho, ¿no? Porque tenía síntomas parecidos a la esclerosis, cosas musculares raras, me asusté. ¿Y te hacían pruebas y demás? Y me hacían pruebas y además no sabían qué tenía, ¿no? Que todavía es más empeora desesperante. el estado. Y bueno, al final pues me pudieron encontrar lo que tenía, pero ya empecé el tratamiento muy tarde, estuve muchos meses con antibióticos muy fuertes y recuerdo el Dakar que recuerdo en la presentación y todavía no tenía claro, ¿no? Incluso allí tenía fiebre, estuve meses con fiebre. En el Dakar seguía con los antibióticos en vena cada noche con el médico y fue muy duro. Ese Dakar, yo creo que en el fondo sabía que era mi último Dakar en moto, quería ir, quería acabarlo y fue un Dakar. Estamos escuchando en